Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches a todos. Los saluda el doctor Pablo Hurtado, cardiólogo. Hoy tarde, Managua, 9:20 p.m. Habíamos prometido conversar con ustedes sobre los famosos triglicéridos. Los triglicéridos son un tipo de grasa que uno logra medir en sangre cuando hace el examen que se llama perfil de lípidos. ¿Qué tan importante es? En cuanto eso, ¿qué valor tienen esos triglicéridos para causarnos un infarto? ¿Por qué las guías actualmente no los priorizan como opción número uno de tratamiento? A pesar que hemos visto frecuentemente pacientes que tienen triglicéridos con valores altísimos, 500, 400, enfermedades como la diabetes, la enfermedad renal crónica, que tienen también triglicéridos altos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esos pacientes? ¿Qué riesgo tienen? ¿Qué hay que hacer con ellos? Cuando yo estaba estudiando la especialidad allá por el año 95-96, recuerdo que hice un estudio, una revisión bibliográfica acerca del papel que juegan los triglicéridos en la provocación de enfermedades cardiovasculares, infarto, angina de pecho. Y encontraban en aquella época unas revisiones de que solamente se asociaba más bien el riesgo cuando ellos estaban altos y el paciente era diabético, había tenido un infarto o tenía otros problemas cardiovasculares. Allá por el año de los 80 también se hicieron estudios con fibrato, con las moléculas de fibrocilo, para ver si reducir los triglicéridos de los pacientes realmente disminuía los riesgos cardiovasculares. Y también se hicieron estudios con benzofibrato, con otras moléculas, y no dieron resultados. Es decir, que aunque usted controlaba a los pacientes el valor de triglicéridos, no disminuía los eventos cardiovasculares. Entonces, por eso es que por muchos años a los triglicéridos no se le ha dedicado la carga de provocar directamente infarto, aterosclerosis, tal como lo ha pasado con el colesterol LDL. ¿Okay? Hubo estudios que se hicieron también en esa época, ya un poquito más para acá, del año 2001-2005. Uno fue el ACOR-LIPID, que fue hecho con pacientes diabéticos. Ese estudio como tal, la población general no dio tampoco que los fibratos redujeran los eventos. Pero pacientes sí que tenían diabetes, colesterol alto, triglicéridos altos, más de 204 y un HDL bajo, que todos sabemos que el HDL es el colesterol protector, sí se vio que darle a estos pacientes fibrato disminuían los eventos cardiovasculares. Entonces parecía, ¿no? Desde esa época, estamos hablando de hace 20 años casi, que los fibratos o los medicamentos que controlan triglicéridos van a ser importantes, sobre todo en aquellos pacientes que una vez tratados con estatinas mantienen niveles altos de triglicéridos y niveles de HDL bajos. Eso se le llama la triada heterogénica: LDL alto, que es colesterol malo, HDL bueno, bajo, o sea, un bajo nivel de colesterol bueno, no está protegido el paciente, y triglicéridos altos. Entonces, bueno, se hicieron estudios también con omega 3, con los ácidos grasos que ustedes saben, y se vio que no, de a poco disminuyen los riesgos. Está hablando de un metaanálisis que se publicó ya hace más de 5 o 6 años. No incrementaba los riesgos, pero tampoco de forma significativa. Y es porque generalmente se han utilizado dosis bajas de omega 3. Entonces, tenemos que, en cierta forma, solamente bajar triglicéridos no disminuye el riesgo. Solo dar omega 3 tampoco, cuando se utiliza sobre todo a dosis baja. Pero los pacientes se siguen infartando. Un paciente que usted ya tiene con tratamiento para el colesterol y mantiene triglicéridos altos, sí aumenta el riesgo cardiovascular. O sea, hay que hacer algo con eso. Vamos a ver. O sea, hay un concepto entonces que se denomina riesgo residual cardiovascular. Y es que, ¿qué tiene que ver con eso? Bueno, que no solamente con respecto a la sangre, el colesterol LDL es malo. Puede ser que tal vez el 40%, 45% de todo lo que es aterosclerosis le corresponde al LDL, ese mérito negativo. Pero también sabemos que en la pared vascular hay inflamación, hay HDL bajo también, fibrinógeno, plaquetas, trombocitosis, inflamación y una serie de factores que tienen que ver con que el endotelio y la pared de las arterias no funcione bien. Y eso al final favorece que se desarrolle placas de ateroma y vengan los infartos con el tiempo.
Y también, bueno, otro factor son los triglicéridos altos, como decía. Entonces, en los últimos años se ha estudiado muy bien esta relación de triglicéridos altos y sí o no participa directamente del infarto. ¿Y qué se ha descubierto? Lo siguiente: los triglicéridos como tal no tienen relación directa con la formación de placas de ateroma. Ellos no. ¿Ok? No. Pero en el perfil de lípidos que vemos a diario hay unas partículas que se llaman VLDL, que es Very Light Lipoprotein, lipoproteínas de muy baja densidad. Esas lipoproteínas son las que tienen más carga de triglicéridos, de modo que en su examen de perfil de lípidos, cuando usted vea VLDL alto, va a ver que también los triglicéridos le salen altos. Y estas lipoproteínas VLDL tienen ellas adheridas unas moléculas que se llaman ApoB, así se llaman, las cuales se sabe que de hace tiempo que sí son aterogénicas, igual que hay otras que son la LPA. Entonces, se ha visto que los pacientes que tienen triglicéridos altos también tienen ApoB alta, y esta es la que realmente influye en los infartos. Entonces, ¿qué le puedo decir? Que los triglicéridos realmente son un marcador indirecto de riesgo cardiovascular, porque en los pacientes que están altos también está alta la ApoB. Y se ha visto que cuando usted disminuye la ApoB, también disminuye el riesgo cardiovascular en la misma magnitud que logró la disminución de triglicéridos. O sea, realmente, entonces diríamos que ellos directamente no provocan alto riesgo cardiovascular, pero sí la ApoB, que se sabe que ellos marcan ese riesgo. Si usted tiene alto triglicéridos, posiblemente tenga también altos los niveles de ApoB, los cuales no se miden en nuestro país, ¿okay? No se miden de forma rutinaria. Es una molécula muy costoso el examen. No se hace. Ok. Entonces, esto es importante. Se ha visto también importante, de forma importante, que cuando usted disminuye los niveles de colesterol no HDL, y esto es importante, este concepto. La primera cosa que usted tiene que hacer cuando ve un perfil de lípido es controlar el colesterol malo, que es el LDL. Ya lo controló. Después tiene que evaluar algo que se llama colesterol no HDL, que es todo aquel colesterol que no es beneficioso, ¿ok? Se ha visto que el paciente que tiene colesterol no HDL alto, y usted lo corrige también está de esta forma disminuyendo el riesgo cardiovascular, porque está disminuyendo los niveles de ApoB del paciente. Entonces, inclusive por eso mismo, el primer factor que usted va a controlar el perfil de lípido es el LDL, y después va a buscar el colesterol no HDL, y por último después tal vez los triglicéridos, ¿ok? Porque también el colesterol no HDL es un marcador de ApoB. Este ApoB al final es lo que llamamos riesgo residual, que es que lo mantienen alto algunos pacientes aun cuando ya estén utilizando estatinas, y por eso el paciente sigue infartándose, que coincide por supuesto con los triglicéridos elevados, porque el que tiene triglicéridos altos también tiene ApoB. No es un trabalengua, ¿ok? Simplemente así es. Los triglicéridos, al desdoblarse también, provocan partículas muy pequeñitas que pueden ser capaces de pasar la pared de nuestras arterias y por eso provocar aterosclerosis. Hay varios estudios que han demostrado que, sobre todo en pacientes diabéticos, fíjense, y esto es importante porque muchos pacientes que nos ven son diabéticos. El paciente diabético es un paciente que se considera de por sí alto riesgo cardiovascular. Se dice que un paciente diabético, por lo menos con 10 años de evolución, tiene el mismo riesgo de infarto que un paciente que ya tuvo un infarto tener otro nuevo. Todos estamos claros que un paciente que ya tuvo un infarto o un evento cardiovascular tiene alta probabilidad de repetir otro. Si un paciente diabético de larga evolución ya tiene la misma probabilidad, fíjense, con solamente el diagnóstico prácticamente, de tener un evento cardiovascular. Si estos pacientes diabéticos son muchos, tienen algo que se llama síndrome metabólico, tienen obesidad, cintura grande, ¿ok? Barriga, otros factores, y también tienen triglicéridos altos y HDL bajo. Y estos pacientes, aunque usted les dé estatina, no logra controlar los triglicéridos y el HDL, subirlo un poco, igual tiene grandes eventos. Un estudio hace años que se llamaba Accord Lipid, el cual ya los pacientes estaban tomando simvastatina, ¿ok? Entonces se les dio fibrato, sobre todo los que tienen triglicéridos más de 204, se vio el valor de corte, y menos de HDL, 34 de HDL. Y a estos pacientes que se les dio el fibrato, hubo un 31% de reducción de los eventos cardiovasculares. Esto demuestra que esta forma el fibrato también es capaz de reducir los riesgos cardiovasculares, ¿ok? Pero en pacientes que ya están tomando estatina.
De modo que aquí estoy diciendo otra cosa, que el uso de fármacos para disminuir triglicéridos va a lograr una reducción de los riesgos cardiovasculares, sobre todo en aquellos que ya estaban tomando estatinas, los cuales hemos dicho que por cada 40 miligramos de LDL que usted disminuya, va a disminuir un 23% de complicaciones cardiovasculares. Y también hubo otro estudio en esa época que se llamó el PRUIT, el cual fue pacientes de infartados a los cuales se les dio atorvastatina 80 miligramos. Estos pacientes redujeron el LDL a un valor de promedio de 62 miligramos por decilitro. Y en aquellos que mantenían triglicéridos más de 200, hubo un incremento de los riesgos cardiovasculares de aún más del 67%. De modo que inclusive, aquí digo otra cosa, aun cuando usted un paciente infartado lo tenga con un LDL menos de 70, que es perfecto, que es bueno ese valor, y lo tenga con una estatina de alta potencia a la dosis recomendada, si sus triglicéridos persisten altos, va a tener mayor riesgo. Y es por lo mismo que le aclaro. Eso significa que sus niveles de ApoB también siguen altos, y el ApoB es heterogénica, ¿ok? Seguimos. Dijimos 15 minutos, pero no sé si podré. Hace algunos años también se hizo un estudio, se fue publicado en Japón, año 2007, hace 12 años. Fue el estudio YELIS. Este estudio fue el primero que tuvo la hipótesis que el omega 3, sobre todo EPA, disminuye los riesgos cardiovasculares. Eran pacientes hipercolesterolémicos, en los cuales algunos ya habían tenido infarto y otros no. Y todos estaban con estatinas, por supuesto, porque como su enfermedad de base es colesterol muy alto, tienen que tomar estatinas. O sea, una parte de ellos se le agregó omega 3, a otra no. Y una reducción de los eventos, no una gran significancia, pero hubo disminución de los eventos cardiovasculares en pacientes que ya tenían infarto y en los que nunca habían tenido. Entonces eso dio la puerta a sospechar que también los omega 3 podían tener ese beneficio, ¿no? Okay. Y entonces eso favoreció que actualmente estemos inundados de productos de omega 3 de manufactura, que no son productos farmacéuticos. Y eso voy a hablar al final un poco, si realmente estos productos industriales que conten tienen o no la calidad o las inspecciones necesarias en los Estados Unidos para usted estar seguro que lo que está tomando le está haciendo algún beneficio. Entonces, hace poco se publicó en una revista de prestigio americana un estudio que se llama Reduce It. Fue publicado en el New England Journal of Medicine en el 2019, volumen 380, página 11 a la 22. Entonces el estudio se llama Cardiovascular Risk Reduction with Ecosapent Ethyl. Bueno, reducción de riesgo cardiovascular con EPA en pacientes con hipertrigliceridemia, traducido al español y de forma rápida, ¿ok? Este estudio incluyó más de 8.000 pacientes, en los cuales 4.000 iban a recibir el EPA y otros 4.000 iban a recibir placebo, que conste. Todos iban a tomar estatinas porque eran pacientes, un grupo era ya infartado, ¿okay? O ya con ACV, o ya con un daño cardiovascular vascular establecido, bien diagnosticado, y también incluyeron pacientes diabéticos, pero de alto riesgo, que no solo fueran diabéticos, sino que además tuvieran otros factores de riesgo. Diabéticos que fumaran, diabéticos que fueran hipertensos, ¿ok? Eso incluía en los pacientes que eran más de 45 años, conste. Importante que decir que tenían que tener triglicéridos altos, más de 150, pero menos de 500. ¿Y por qué menos de 500? Porque más de 500 hay riesgo de pancreatitis, ¿ok? Y con un estudio contra placebo, usted no puede permitir que a los que no están tomando nada les pasen enfermedades, se compliquen. No es ético. Entonces usted no puede incluir pacientes que usted sabe que ya les va a dar un problema, ¿ok? Por tener triglicéridos altos, riesgo de pancreatitis. Y estos pacientes, como decía, estaban tomando estatina y deben de tener un colesterol LDL entre más de 40, pero menos de 100. Recordemos que no todos lo han infartado, ¿ok? Y se va a evaluar a largo plazo. Importante que este estudio tenía que durar unos 5 años tenía que durar. Pero el estudio se hizo, ¿ok? Y tuvo resultados muy sorprendentes. Desde el primer año ya hubo una reducción de los eventos, muerte cardiovascular, ACV isquémico, infarto, menor indicación de mandar a los pacientes a cirugía cardiovascular, menos angina de pecho inestable,
25% de reducción. Eso es importante. Estamos hablando que los pacientes ya tenían estatinas, ¿verdad? Ok, recuerden. Pero a la vez redujo una gran cantidad de eventos que fueron significativos. Ya decía, también los ingresos por angina, cirugía y todo lo demás. Y fíjense que al final del estudio, ¡qué barbaridad! Vieron los niveles de triglicéridos, ¿no? Pero decía yo que incluyeron pacientes de más de 150 triglicéridos, pero menos de 500. O sea, había pacientes que tenían 230, 240, ¿estamos claros? ¿Ok? Y al final vieron que hubo pacientes que sí llegaron a la meta, menos de 150, que es lo ideal. Pero otros que quedaron con triglicéridos más de 150. Pero en ambos grupos, la disminución de los eventos fue tal cual les planteaba, hasta un 25%. No hubo diferencia en cuanto al nivel alcanzado de triglicéridos. Es decir, que aunque al final del estudio, 5 años, fíjense, muchos pacientes no lograron mantener los triglicéridos bajos, siguieron con beneficio, lo cual hace sospechar o crear la hipótesis de que el fármaco brindado, que era el EPA, que es un omega 3, pero a dosis alta, que conste, no hablé eso del estudio, es dosis de 2 gramos cada 12 horas. El estudio Yale, que fue japonés, usó solamente 2 gramos al día, realmente 1.8 gramos al día, que es una dosis baja. ¿Ok? Pero este estudio, como ya tenía el otro previo, dijo, no, vamos a dar una dosis mayor de omega 3. Vamos a dar 2 gramos 2 veces al día. Y con esta dosis de 2 gramos 2 veces al día, agregado el paciente a una estatina que ya tomaba, fue que logró esta reducción del 25% global de casi todos los eventos, que es súper importante y significativo. Y esto se logró tanto en pacientes que al final tuvieron triglicéridos bajos, menos 150, y hasta los que quedaron más altos. Eso se llama, en cierta forma, se sospecha, algo que se llama pleiotropismo. Es un beneficio extra que da un fármaco que va más allá de aquella simpleza de decir fue logrado por solamente reducir los triglicéridos. Las estatinas también logran eso. Se sabe que las estatinas tienen efectos antiinflamatorios, que disminuyen la PCR, que es un marcador de inflamación vascular. Hay un doctor famoso en Estados Unidos que se ha dedicado a estudiar hace más de 10 años el EPA. Y él ha visto que el EPA es capaz de reducir LPA, que es una micropartícula de grasa, que es la que más pequeña que pasa a la pared de las arterias y da mucha arteriosclerosis. También disminuye la PCR y también algo se llama la oxidación de la LDL. Eso es para médicos, ¿ok? Digamos que el colesterol simplemente por andar circulando no hace nada, no hace daño. Y aunque penetre al endotelio, fíjense, si él está tranquilo y no le pasa nada, no hace daño. Pero cuando ese colesterol se oxida y cambia, es cuando forma la aterosclerosis. Y ahí es cuando sí hace daño. Entonces la LDL oxidada es un marcador de riesgo también. Se sabe que el EPA es capaz de reducir de forma significativa los niveles de PCR. Y entonces, eso es nuevo. Estamos hablando de este año, ¿ok? Entonces tal parece que por eso, al hacer este boom, esta gran disminución de los eventos, que no realmente han logrado los demás los fibratos, como el fenofibrato, no lo ha logrado ni tampoco el fibrosilo, es que se le ha dado un empuje grandísimo en los últimos meses al omega 3. Pero claro que sobre todo el EPA, y es el EPA farmacológico. Y ahora voy a hablar un poco de lo que es la industria de estos, los omega 3. Los suplementos de fish oil, de ácidos grasos que vienen del aceite de pescado, es complejo. Hay un proceso de sacarlo, de secado 1 o 2 veces, de centrifugado, de enfriamiento, etcétera, etcétera, que muchas veces en la manufactura se pierde. Este doctor que hablaba, que es famoso en Estados Unidos, que se llama Preston Mason, publicó hace poco un artículo en el cual ellos hicieron como que fueron a un supermercado y cogieron cápsulas de omega 3 que se venden al público, las estudiaron para ver su compuesto. ¿Qué encontraron? Recuerden que se los venden con omega 3. Los dos principales compuestos de omega 3, amigos, son el EPA y el DHA. ¿Ok? Son 2 tipos de ácidos grasos omega 3, que son los que debe contener una cápsula que usted va a utilizar para reducir triglicéridos y futuros eventos cardiovasculares. He encontrado lo siguiente, que en general, un promedio de todos los fish oil que venden en supermercados, que son de comercio, tienen, por ejemplo, un 25% solamente de EPA,
un 9% de DHA. Hay 21 más 9, 30%. 30% es realmente lo que pueden tener de omega 3, que es bueno. 38% de grasa saturada, que es la grasa que usted no puede consumir. Digamos que es la grasa que tiene la carne de res, la grasa que trae el cerdo, ¿ok? No digo que estas cápsulas tengan esos derivados de res o de cerdo, pero sí que a la hora de transformarlo en las manufacturas de la industria, las grasas que son sanas sufren transformaciones y pasan de mono o poliinsaturada a saturada, que es la mala. Y también tienen 34% de otras cosas que no se sabe qué es. De modo que la cápsula que usted toma tal vez solo tiene un 30% de omega 3 real. Y también se vio que en esas cápsulas que venden, la mayoría tenían casi un 40% de grasa ya oxidada. Es decir, que ya es aterogénica, porque hace poco le hablaba de la LDL oxidada, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda, ¿qué pasa? En Estados Unidos, usted dice, ¿cómo es posible entonces en Estados Unidos no prohíban eso? Si eso, los americanos son así, son serios. Bueno, simplemente porque los fish oil, los suplementos dietéticos, son clasificados en Estados Unidos como food, como alimento, no como fármaco. Y por eso pues no tienen los estudios, o vamos a decir, la rigidez de manufactura que exige cuando usted va a hacer un producto medicinal, un producto farmacológico, de modo que no tienen pues esos controles. ¿Estamos claros? Entonces, en resumen, no debe utilizar omega 3 que industrial, ¿ok? Si usted tiene realmente enfermedad cardiovascular. No puedo decir nada de aquellos pacientes que lo toman para prevención primaria y que no tienen ningún trastorno, pero sí no se aconseja. No se aconseja. ¿Ok? No se aconseja. Entonces, debido a la evidencia que hay reciente sobre el uso del ácido graso omega 3, sobre todo EPA, y los beneficios que obtuvo en el estudio REDUCE-IT, y también de otros estudios que han demostrado que el uso de fibrato en pacientes diabéticos, sobre todo, que ya están tomando estatinas, que tienen niveles de colesterol LDL favorables, pero aún mantienen triglicéridos más de 200 y HDL bajo, que han sido beneficiosos, los fibratos. Por eso que las guías europeas y americanas han cambiado sus recomendaciones en cuanto al tratamiento de triglicéridos. ¿Y qué dicen ellos? Lo voy a resumir, porque ya lo resumí, pero en español. ¿Ok? Voy a pasar. Ok. Dicen lo siguiente. Vamos a ver. Ok. En todo paciente que usted atiende en su consulta, le da un perfil de lípido y encuentre triglicéridos altos, siempre no se desvíe del LDL. Y fíjese en su colesterol total y LDL del paciente. Tiene que sacar del paciente el riesgo cardiovascular global, que ya hemos hablado en otra charla, ¿ok? Y si ese riesgo cardiovascular de su paciente le da moderadamente, muy alto, alto o moderadamente alto, usted debe corregir ese riesgo primero de LDL usando estatinas. Aunque tenga los triglicéridos altos el paciente. Pero sobre todo no. Pero si son menos de 500 de triglicéridos, ¿ok? O sea, si el paciente tiene 500 triglicéridos, pero también tiene LDL alto, usted va a tratar primero el LDL, ¿ok? Vamos, claro. Y después, si usted ya logró la meta de LDL, ya sea con estatina sola o usando el ezetimiba, si persisten los triglicéridos altos, y en ese paciente que tiene alto riesgo cardiovascular, ya hablamos, pues, ¿qué va a usar? Omega 3, claro, sobre todo EPA, en base al estudio REDUCE-IT, que demostró que dosis alta de EPA, 2 gramos 2 veces al día, disminuye hasta un 25% de riesgo cardiovascular global, muerte, ingresos por angina, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene más de 1000 de triglicéridos? Igual usted va a valorar el riesgo cardiovascular y posiblemente tenga que, y si es alto, va a usar estatina. Pero si el riesgo del paciente no es alto, usted debe bajar esos triglicéridos, por supuesto, porque tienen alto riesgo de hacer pancreatitis en los pacientes. Entonces puede usar perfectamente, claro que sí, omega 3, por supuesto, pero puede combinarlo con fibratos porque no hay reacciones adversas a combinar fibratos con omega 3. ¿Ok? Esa es en síntesis, las orientaciones de la Guía Americana y Europea de Cardiología en relación a los controles de triglicéridos. Pero también lo siguiente. Hablan de que
Siempre hay que descartar con respecto a los triglicéridos altos causas secundarias, sobre todo cuando son alrededor de 500 o menos. ¿Cuáles son las causas secundarias más frecuentes en nuestro medio, amigo? La diabetes mellitus mal controlada. Los diabéticos tienden a tener triglicéridos altos. También el hipotiroidismo, la enfermedad renal crónica, la excesiva ingesta de alcohol, pero también no se nos puede olvidar los malas costumbres que tenemos de ingestión de alimentos con carbohidratos refinados. Hablo de azúcar blanca, todos los refrescos, las colas, todas. En mi país, el fresco de tomar, nosotros tomamos jugos naturales un poco aguados, no se ofendan los nicas, con la comida, con almuerzo y con cena, ¿ok? No tomamos agua, no es costumbre en Nicaragua tomar agua, así como otros países toman agua con la comida. En Nicaragua no es agua, es fresco. En México le dicen aguas claras, creo, como una especie de bebida, pero muy bajita en fruta, pero es de fruta, pero no tiene una gran concentración de fruta, ¿ok? A eso se le echa mucho azúcar y eso es pues fatal. Entonces, sin duda, en ingestión de grandes cantidades de carbohidratos es lo que más sube los triglicéridos, es lo que más los incrementa. Entonces, vamos a seguir. Quiero ver, no estamos mal. Aquí quiero hablar algo importante, que como todo tipo de grasa, siempre va a recomendarse no fume, una dieta lo más saludable posible, aumente el contenido de su dieta de frutas y vegetales, ¿ok? Menos grasas saturadas, que son sobre todo las grasas que vienen de animales, ¿ok? Cerdo y res. Actividad física, la más que pueda, si puede diario, hasta una hora diario, si puede, perfecto. Para alcanzar un peso adecuado, que es actualmente recomendable tener un índice de masa corporal bueno, que menos de 25. Presión arterial bien controlado. Les aclaro, mi esposa me está haciendo un poquito de bullying. Antes de comenzar la charla tenía un dolor de cabeza que no se imaginan y se me quitó por suerte. Importante, hay que decir que el licor hay que disminuirlo, por supuesto, ¿ok? La actividad física es importante, sí, ok. Para terminar voy a decir lo siguiente, entonces para concluir, y después vamos a responder un poco de preguntas. Los triglicéridos son un marcador de riesgo cardiovascular, sí, pero de forma indirecta. Recuerden que triglicéridos alto significa que tiene ApoB alta y es la molécula que realmente es heterogénica. VLDL alto en pifidilípido significa alto ApoB. Si usted baja con estatina, se baja el ApoB, se disminuye. Es importante que el tratamiento de los triglicéridos también disminuye las moléculas de ApoB y que son al final las heterogénicas. Por eso es que al final se obtiene una visión de los riesgos. Los pacientes que peor les va con los triglicéridos altos son aquellos que tienen LDL alto y HDL bajo, que sobre todo son los que tienen síndrome metabólico y diabetes mellitus. Siempre hay que descartar causas secundarias de triglicéridos altos. La dieta es fundamental, sobre todo evitar lo más pueda carbohidratos, ¿ok? También importante es que de los omega 3, lo que es la que se vende en farmacia, la que usted puede consumir de forma responsable y con seguridad. No los suplementos que se venden en supermercados o a veces en tiendas de conveniencia, porque tienen solamente tal vez un 30% de omega 3 real, que es el beneficioso, pero también tienen grasa oxidada, que es la que es veneno puro directamente, y tienen otro por ciento similar de algo que usted no sabe qué es lo que está tomando, porque simplemente lo riguroso de la FDA en Estados Unidos no se cumple con las empresas que no son industria farmacológica, se considera industria alimenticia. Entonces vamos a ver si vemos algo de preguntas. Dice, triglicéridos en 115 normales, sí, actualmente lo ideal es menos de 150, está perfecto, ¿ok? Y un colesterol de 177 se considera ligeramente alto porque actualmente es menos de 150. ¿Cuáles son los síntomas de triglicéridos altos? Mire, una buena pregunta, Evi. Son variables: dolor de cabeza, mareo, calambre, adormecimiento facial, dolor abdominal cuando es más de 500 por el riesgo de pancreatitis, ahí tiene que correr, ¿ok? Falta de apetito, realmente son variables. A veces hay santomas que son como unas bolitas de grasa amarillas que se notan en la eminencia ósea.
Buenas noches, solo camina el triglicérido 1200 y lo menos que lo han dado en 700. Ningún tratamiento le ha llegado, es diabético. Ve, una joven que nos escribe dice que su esposo es diabético y tiene triglicéridos altos, 1200 o 700. Lo más probable es tal vez que su diabetes no esté muy bien controlada. Lo primero que hay que hacer es controlar el azúcar. Mientras usted no controle glucosa, niveles de glicemia en sangre, hemoglobina glicosilada, el paciente va a tener alto. Pero además, en este caso, como es diabético y tal vez de mucho tiempo, debe usar estatinas para apoyarse, combinarlo con acetamida. Y él debe usar omega 3, por lo menos, si se puede, 4 gramos al día, ¿ok? Si no puede los 4 gramos porque es muy caro, pues 2 o porque le da diarrea, porque que conste, la dosis alta dio diarrea. Combinado con fibrato perfectamente, pero tiene que hacer dieta rigurosa, peso adecuado y no tomar licor. Créanme que sí le van a bajar. ¿Qué tanto influye en la presión tener alto colesterol de muy baja densidad? Esto tiene síntomas. Bueno, Julio, en general la presión alta no da triglicéridos altos, no tiene relación. No. Ahora, ambas patologías, hipertensión mal controlada y LDL alto, sí pueden influir a la larga en un incremento de riesgo cardiovascular. ¿Ok? Diabetólogo Matagalpa, ahí conocemos uno en Estelí que está conectado, el doctor, por aquí, lo vi, se me fue. Hildebrando en Ginotega, conozco a un doctor médico diabetólogo muy bueno. ¿Cuál es colesterol y triglicéridos? Bueno, Rando, son dos moléculas de grasa. Una ha demostrado que es aterogénica de forma directa, es componente fundamental de la meiosis y proteína, pero hay una relación directa entre más alta peor y entre más baja mejor. Tiene mayor peso cardiovascular. La otra, como decía, es un marcador de riesgo de forma indirecta y sobre todo produce pancreatitis. Otra diferencia es que los triglicéridos los suben sobre todo los carbohidratos, en la ingestión de carbohidratos, y el colesterol sobre todo en la ingestión de grasas saturadas o derivados de animal. Ojo, pues, claro que sí, pancreatitis. Tengo 30 años, sufro colesterol alto, triglicéridos y ácido úrico, pero te tiran... importante. Mateo Caballero pregunta sobre efectos adversos de estatina. Mateo, sorry, la charla pasada hablé sobre el tema. Voy a copiarle, cuando termine, en su mensaje, el link a la charla previa y va a tener su respuesta. Y le va a servir además. Tema de dilipidemia. Juancho, ya hablamos de ese tema. Hemos hablado un mes completo sobre dilipidemia. Discúlpeme, querido Juancho, por ahí dice Juancho en su nombre, así que por eso le falté respeto. Bueno, entonces, gracias, pues nos demoramos un poco, creo yo. Se me quitó el dolor de cabeza, por suerte, tomé una Novalgina. Creo que la semana que viene vamos a hablar sobre algo que se llama síndrome metabólico, que son pacientes que tienen una cintura ancha, son barrigones, que tienen triglicéridos un poco altos, HDL bajo, que son prehipertensos y tienen también cifras de glucosa un poquito altas, no tanto. Síndrome metabólico que incrementa el riesgo cardiovascular. ¿Qué complicaciones pueden tener? ¿Será que tienen estos pacientes en su sangre marcadores inflamatorios de alto riesgo cardiovascular? ¿Cuáles son los niveles de colesterol que hay que hacer en ellos? Etcétera, etcétera. ¿Predispone a la diabetes a largo plazo? ¿Ok? Vamos a hablar sobre el síndrome metabólico, ya lo estamos anunciando. Y así de paso vamos a tratar de enlazarnos con algún otro colega que nos esté viendo. Ok, que nos esté viendo. Ok, estamos bien. Entonces, ok. Miren qué interesante. Ahorita mismo acabo de habilitar una ventana que está aquí bajo mi teléfono, que amor sale a ustedes, fíjense que un día podemos hacerlo. A mí no, estamos tranquilos. Fíjense lo que están viéndome, si en la parte baja de su teléfono le sale como una personita en verde, como con atrás una figura y adelante una foto, no una foto, un cuadro, un recuadro. Fíjense que, no sé si les saldrá, a mí me sale, antes me salía mucho, ahora no, sinceramente. Cada que alguno de ustedes se conectaba, me salía un anuncio si yo quería que cualquiera de ustedes se metiera dentro de mi charla. Aquí está el doctor Hildebrando, ¿está viendo o no? Yo lo agregué, pero vamos a ver. Le estoy mandando una invitación al doctor Hildebrando.
no quiere conectarse, pero la semana que viene va a tener que conectarse el doctor. Ok, después se puede. Vamos a hacer una dinámica la próxima semana. Vamos a ver si podemos invitar a alguien que se conecte aquí mismo. Ustedes van a ver la charla y van a ver en una esquina otro colega y yo aquí creo una esquina abajo, no sé cómo sería, para discutir sobre todo síndrome metabólico. Alma Iris, parece que llegó tarde. ¿Es recomendable tomar omega 3 y 9 para triglicéridos y colesterol alto? Bueno, yo estoy seguro que todos ustedes le van a responder que el omega 3 es para bajar triglicéridos, sobre todo. Ah, ok. Vamos a ver, doctor Hildebrando. Vamos a ver cómo sale esto. A probar. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, estamos agregando. Vamos a ver. Ahí está. ¿Cómo estamos, doctor? ¿Se escucha más? ¿Todo bien? Aquí estamos tranquilos, doctor. Aquí tenemos público para la próxima semana. Buen tema el de la próxima semana. ¿Le gustaría síndrome metabólico, doctor? Claro, usted sabe que ese es uno de los temas que muy poco le hemos puesto atención, tanto como paciente como en los casos de prevención. Correcto, doctor. ¿Qué le parece hablar? Tal vez exploramos el tema de cómo se puede evitar, se puede controlar. ¿Qué factores de riesgo del síndrome metabólico se pueden controlar para reducir los riesgos futuros? Exacto, definitivamente. Es lo más barato, controlarlo, prevenirlo, pero estamos haciendo muy poco, tal vez porque no hemos logrado concientizar al paciente en cuanto a que la prevención es mejor para evitar los eventos cardiovasculares. Ok, perfecto. Yo estoy seguro que les va a gustar a muchas personas este tipo o sea, esta charla didáctica entre dos personas. Excelente, yo creo. Exacto. Le pueden hacer preguntas. Le pueden hacer preguntas, le digo de forma directa, por aquí, por escrito. Usted está viendo lo que está escrito, los mensajes, logra ver. Aquí voy viendo, yo lo estaba viendo desde temprano, usted, hasta que me mandó la solicitud de unirme, ahí le di el clip. Ok. Pero puede leer mensajes también. Sí, sí. Perfecto, pues estamos excelentes. Porque nos pueden hacer preguntas al inicio y las podemos responder al final. Ok. Doctor, gracias entonces. Correcto, dígame. Próximo martes. Próximo martes, sí. 8:30 p.m. más o menos. Está bien, doctor, vamos a estar en contacto. Doctor, un abrazo, gracias. Buenas noches hasta Ginotá. Mucho gusto, Matagalpa. Ah, bueno, pero ahí me preguntaron sobre Matagalpa. Yo estoy en Matagalpa, sí. Ok, bueno, ya el que preguntó lo está viendo, así que ahí va a anotarlo seguro su nombre. Ok, muchas gracias, mucho gusto. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Desconecta ahí. Ok. Bueno, entonces nos vemos. Buenas noches a todo el mundo y para la próxima semana, ya saben, el martes, con el doctor Hildebrando, vamos a hablar sobre el síndrome metabólico. Hagan su búsqueda en internet para que hagan preguntas apropiadas y que les sean de utilidad. Bye bye.